A través de las manifestaciones artísticas podemos revivir en el presente cuestiones del pasado. Son muchísimas las lecturas y resignificaciones que aparecen en el arte con respecto a las culturas originarias y a nuestras tradiciones. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Yo nací en Seguí, que es un pueblo que queda a 60 kilómetros de Paraná. Un pueblo actualmente de 3.000 habitantes, es un pueblo muy pequeño. Y bueno, había muchas cosas que, como a todo niño, me llamaban la atención, ¿no? Sobre todo el contacto con la naturaleza, creo que es una cosa que fue como decisivo para mí. De ese contacto con la naturaleza también surgieron como mucha intimidad, que disfrute mucho de la soledad, por ejemplo, de estar solo de personas, ¿no? Es decir, solo de personas, pero tal vez rodeado de plantas, de animales, y haciendo como recorridos por el fondo de la casa de mis padres, que podían durar horas, así como si fueran travesías, porque también dentro de las vivencias que yo tenía en la casa de mis padres, la música tenía un lugar privilegiado, más allá de que ellos no son músicos, pero escuchan muchísima música. Entonces todo el día sonaba algo, y yo tenía mis discos para dormir, por ejemplo, o sea, los discos que ponían a modo de arrullos, digamos, de canciones de cuna. Todo eso de alguna forma gestaba como tal vez como una personalidad bastante introspectiva. En donde fue arraigándose la música, ¿no? Y bueno, en ese marco, mi hermano más grande tocaba ya la guitarra. Mi hermano me lleva 7 años, entonces yo ya cuando nací, él a sus 7 años ya tocaba la guitarra. Yo me acuerdo que experimentaba muchas sensaciones así muy intensas con respecto a la música. Una, las ganas de jugar ese juego que mi hermano ya jugaba, y por otro lado me tomaba así de sorpresa la emoción frente a algunas músicas, ¿no? Y me acuerdo que me tenía que ir, estábamos todos escuchando, había una pieza que era destinada a escuchar música, ¿no? Y ahí estaba el equipo y los discos, los vinilos, ¿no? Y entonces a veces mi viejo ponía música y ponía algo que de repente a mí me tocaba, y a mí me daba mucha vergüenza porque me daba ganas de llorar, pero no me daba ganas de llorar digamos, de tristeza, ¿no? Era de una emoción que yo, digamos, más tarde descubrí que estaba ligada a la belleza, digamos, a cosas que, qué sé yo, a códigos comunes, a cosas que a uno le resuenan, a palabras. Entre esas cosas que me tocaban mucho, una de ellas que después, digamos, con el tiempo pude identificar, era un disco de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. A los 5 años mis viejos me preguntaron si como me veían que me gustaba, qué sé yo, escucharlo mucho a mi hermano, de repente seguramente me manifestaba corporalmente, capaz haciendo alguna percusión o algo, y me preguntaron si había algún instrumento que me interesara.
Y no sé por qué dije el piano, o sea, no sé por qué, no tenía algo en particular con ese instrumento. Sí, al cabo de un tiempo me di cuenta que había una influencia tal vez inconsciente, porque mi viejo escuchaba mucho jazz, por ejemplo, y muchos pianistas. Y mi mamá, mucha música clásica y también muchos pianistas. O sea que era un instrumento que atravesaba esas distintas músicas que escuchábamos. Y dimos con una profe que vivía a 1,25 cuadras de mi casa, que ella, bueno, como una profe así muy dulce, que como yo no tenía instrumento, me propuso que fuera a estudiar todos los días a su casa. Y tal vez no sé qué cara le habré puesto yo, como de niño, así que no quiere ese rigor del estudio, que me dice, bueno, pero si estudias todos los días en mi casa, te dejo una hora más en el piano para que juegues. Que eso me encantó. La propuesta esa me encantó. Entonces, bueno, iba así religiosamente todos los días y me quedaba esa hora a jugar, que era lo que yo más esperaba, en el piano. Yo creo que con el tiempo lo que he tratado de hacer justamente es no perder esa hora de juego, digamos, o ese espacio que para mí era el más sagrado, que era el juego, con la música, ¿no? Que para mí fue como el impulso primero que tuve, el más puro, tal vez, ¿no? El teatro independiente es una oposición al teatro tradicional, oficial y comercial. En Santa Fe, el circuito teatral es en su mayoría independiente. Y un lugar que se ha encargado de reunir estos grupos ha sido el Foro Cultural, a través de una nutrida agenda los fines de semana. Nosotros somos un grupo de teatro independiente, grupo Composé. La Inapetencia, bueno, es un texto de Rafael Spregelburg, un autor bonaerense. Bueno, es una heptalogía que él hizo y esta es la primera de sus obras, de las 7 obras de la heptalogía. Una profesora con apellido español le habla de Newton. Leila va compulsivamente a su manual de historia y encuentra datos incompletos. Yo sabía que eran mentiras. Lo que no sabía es que me iba a dar cuenta tan rápido. Y hacer teatro con lo que se puede y con lo que hay. Bancándonos solo. Y sí, es así. Yo creo que sí, que hay buen teatro en Santa Fe. De hecho lo hay, todos con diferentes intereses, puede ser, o no, pero hay muy buenos actores. Sí, se puede. Uh-huh. La música muchas veces puede estar vinculada a un pueblo, a su gente, a sus paisajes, pero también puede ser la traducción de un mundo interior. Es el caso de uno de los músicos más talentosos y originales del folclore argentino, el entrerriano Carlos Aguirre.
Yo creo en la creatividad como un hecho más universal, ¿no? Como una actitud de vida, más que como alguien que hace un oficio que supuestamente está ligado a eso, ¿no? Al principio, tal vez como llevado por esa fiebre técnica y qué sé yo, hacía cosas que partían de un proceso directamente ligado a sentarme al instrumento y meter todas esas herramientas a jugar, ¿no? Ahora, con el tiempo empecé a concebir la creatividad, como te decía, en otros aspectos de la vida. Y ese espíritu, digamos, experimental me siguió acompañando, porque para mí también justamente es un lugar donde está como la cosa niña. Pero bueno, tratando de también encontrar como un mensaje y algo para decir, digamos, ¿no? Entonces, a la hora de componer, hoy por hoy paso por procesos súper abiertos, así, capaz que un tema lo empiezo tocando un instrumento, pero otro capaz que lo empecé porque no sé, se me ocurrió una idea y empecé a trabajarlo, pero muy por la periferia de la composición, digamos. Me empiezo a pensar cómo me gustaría que sea, de qué hablaría, qué pienso yo de eso que estoy hablando. Me hago a veces un guión larguísimo, así como si fuera a contar un cuento. Una estrofa es como una célula, para un narrador es como un desafío también, porque es como la posibilidad, digamos, tiene que sintetizar en muy pocas líneas lo que dirías en, no sé, varias hojas de cuento, ¿no? Y bueno, es un ejercicio que a mí me encanta, básicamente como una necesidad vital, así, ¿no? De expresarte a través de eso, ¿no? Como otros se expresan con otras herramientas, ¿no? Pero en mi caso sería a través de la música o a través de la escritura. Me gusta verme así como un ciudadano, en todo caso, al que no le resbalan cosas que pasan, ¿no? De todas maneras, uno siempre hace un recorte de todo, porque cosas que pasan hay miles, pero uno hay cosas que te tocan más que otras y a las cuales vos abrazás como una causa para trabajar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el río es un paisaje que amo, ¿sí? y que me preocupa como espacio. A mí me encantó una frase que siempre que puedo se la robo a Van der Molen, a Jorge, que cuando él habla del río, habla no solamente como un espacio, digamos, de recursos para vivir, ¿no es cierto?, sino como un universo simbólico. Y eso es lo que me parece que tristemente se pierde cuando un río desaparece, pero inevitablemente subyacen, digamos, de los versos. Capaz que estoy hablando, no sé, de alguna situación en particular del río y se me cuelan por ahí, lógicamente, las cosas por las que estoy preocupado, pero no quiero que se transforme, digamos, en ¿cómo te diría?, en un discurso político, es decir, tiene que ser inevitablemente un hecho artístico, ¿no? O sea, no quiero perder de vista ese norte, digamos, que es lo que yo mejor puedo aportar, digamos, ventanas que uno puede abrir, digamos, o sea, a sensibilizar frente a algunas cosas, o a sensibilizar simplemente a los potenciales que las personas tenemos de sensibilidad, digamos. Yo tengo un porcentaje tal vez de egoísmo que tiene que ver con muchos momentos de introspección y de mucha soledad, y porque el trabajo del músico y de alguien que está componiendo tiene que inevitablemente pasar por mucha soledad también para poder gestar esas cosas. Pero con el tiempo dejé de pelearme un poco con esas dos esas dos fuerzas, digamos, y sentí que
el aporte yo lo puedo hacer desde lo que hago, pero para eso justamente necesito esos espacios de introspección para hacerlo lo mejor que pueda, porque las raíces negras y los ritmos afrocubanos cautivan a músicos de todo el continente y sobreviven al paso del tiempo. Carlos Seminara es un percusionista rosarino apasionado por los ritmos africanos y también los latinoamericanos. Cuando la tarde se aroma. Con el mismo folclore argentino, que al principio tal vez no me atraía tanto por esta falta de lo negro, ¿no? Siempre, o sea, la raíz negra y africana me toca mucho, es muy fuerte. Pero después también fue descubrir que la música de acá, el folclore nuestro también tiene otro encanto y que también enamora, ¿no? Descubrí a través del djembe, como mucha gente le pasó, que ese instrumento por ahí te llama, te atrapa y a partir de ahí enseguida me di cuenta de que me gustaba y de que me quería dedicar en serio a eso. En cualquier percusionista, ¿no?, que hace eso, ir a Cuba es como una obligación prácticamente. Y nada, fue increíble. Supongo que tan fuerte como ir a África, ¿no? O diferente, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, ver la historia ahí y toda esa música que uno viene estudiando. La docencia en el sentido de traducir todo eso, que fue lo que yo tuve que hacer, y muchos, ¿no?, tuvimos que hacer, que es todas estas cosas populares, que la gente que participa y pertenece a estas manifestaciones populares, en general no escriben música o no tienen el mismo vocabulario que académico. Entonces uno tiene que traducirlo. Básicamente eso, ¿no? Todo lo que es la historia de África, cómo viene y cómo deja, es muy fuerte la huella que siempre dejó la población, los afrodescendientes en América, que acá también está, ¿no? Pero con el exterminio de esa población se blanquizó todo un poco, pero igual es hermoso el folclore de acá. En el compromiso de Aguirre por sus letras puede adivinarse una intensa sensibilidad social por su tierra y por su gente. Son las coplas transparencias de la hondura y el silencio, navegando por el alma,
yendo corazón adentro. Espuma sobre las olas, mansa nube adormecida, es manto de larga ausencia, polvo blanco de neblinas, viajando en el lomo fresco del torrente rumorero, ser la nube y el espejo quiere su alma de aguacero. Hubo un momento en que en nuestro país se empezaron a retirar aquellas multinacionales que habían registrado un montón de música argentina en un momento donde era un negocio eso. Cuando dejó de serlo, como no la sostenía, digamos, un afán así del registro de una memoria, sino un afán comercial, así, vieron que no era un negocio y se retiraron. En ese momento empiezan a aparecer muy tímidamente un montón de proyectos hermanos, así, de muchos sellitos chiquitos en todo el país, dentro de los cuales el nuestro es uno más. Y que lo hemos podido sostener así hace 20 años. Se originó porque primero nosotros mismos no sabíamos dónde grabar. El camino independiente es sin duda una posición ideológica para mí, y que yo la defiendo así con toda mi energía, ¿no? Porque creo profundamente en eso. Creo, digamos, que el arte no tiene que justamente estar ajustado a cánones comerciales ni nada. El arte es esencialmente un hecho, una expresión de libertad. Y hay otra palabra que para mí es clave, que es indagación. Digamos, en el momento en que uno deja de indagar, para mí el arte deja de ser arte. Así. Si lo transforma en una especie de fábrica, digamos, seriada de canciones, quienes la consumen van a encontrarse con algo que ya conocen y la reafirmación de lo que ya conocen. Ese es el arte que de alguna forma más se ha consolidado y ha consolidado el sistema. Digamos. Creo que en ese sentido, si todos, digamos, generamos en nuestro oficio una visión crítica de la vida, digamos, ¿no? Yo creo, bueno, sería otra realidad también, ¿no? Pero bueno, por ese lado uno quiere caminar. Sendas piadosas, la luna lleva su cruz como dos alas, arando el aire, el trigo que se perdió, riega en la tierra su sangre para volver a crecer con el sudor. Sería mucho decirte que es mi propia vida directo, o sea, no. Lo que pasa es que yo ya te digo, la música para mí es como un universo que abarca más cosas, ¿no? Abarca mi cotidianeidad, no solo cuando estoy tocando, ¿no? Pero sí, es como una respiración, es como el aire, así, es como esa necesidad. Cualquier músico quisiera, dentro de lo que me incluyo, digamos, es que no pase inadvertida, ¿no? Es decir, o que les encante o que te odien, pero que no pase así sin dejar una huella, digamos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría pintar así cada vez con más profundidad el lugar donde vivo, profundizar la mirada que uno tiene del lugar, ¿no? Y eso tiene que ver con un montón de cosas, con leer cosas, con encuentros con algunas personas que te dan unas llaves así para ver de otra manera ese lugar. No sé, yo debo tener un llavero chiquitito todavía, es decir, siento que tengo que crecer un montón todavía y que encontrarme con muchas de esas personas, ¿sí? Son como revelaciones, como, ¿viste? Alguien que te entrega un tesoro, ¿sí? Que en realidad no es que me lo entreguen a mí, o sea, se lo entregan a quien lo está buscando. Deshojada ilusión, el pueblo que se durmió viaja en el tren de la noche.
La convivencia productiva y hasta a veces peligrosa entre el hombre y la naturaleza ha atravesado todas las culturas. La artista plástica Sara Galeazzo enfrenta este compromiso con el pasado a través de su obra. Son maderas con metal y parte de un trabajo artesanal que hace la comunidad Wichi, con la particularidad que si apenas los rozo generan un sonido. El nombre de la muestra es resquicio. Resquicio significa aquello que deja la puerta cuando se abre, deja un pequeño lugar para poder ver, casi como que está espiando por ese lugarcito. Y después el tránsito de la obra. El concepto es entre lo natural y lo cultural producido por el hombre. Por eso vamos a encontrar elementos que son casi a la manera de una antropóloga, una arqueóloga, encuentra elementos que ella los carga de significado. La particularidad esencial de Sara, que primero que es una persona con una mente muy abierta, que absorbe cuestiones que son contemporáneas, maneja mucho el concepto, trabaja básicamente la espacialidad. Cuando me refiero a la espacialidad es el volumen. Maneja básicamente los elementos naturales, el agua, la tierra, la madera, el fuego de algún modo también está incorporado, pero después el recorte lo hace el hombre, por eso el metal. Y el metal es riguroso, el acabado es muy riguroso. Entonces ahí el contraste entre lo natural y lo producido. Está siempre en contacto con las culturas anteriores, que son como no olvidarnos de nuestro pasado, pero a su vez trasladarlo a la idea del artista contemporáneo. Pues esta obra es realmente contemporánea, más allá de los materiales que podamos ver. De esta manera llegamos al final del foro. Un lugar diferente donde pensar la cultura.